El día que me tiró al suelo frente a nuestros hijos, algo cambió dentro de mí. No lloré, no grité, solo lo miré. Y supe que esa sería la última vez. Ya había comenzado a reunir pruebas. Me llamo Camila Torres, tengo 36 años y durante los últimos 12 años estuve casada con Julián Herrera, un hombre que ante los demás parecía el esposo perfecto, un trabajador, atento, padre ejemplar, pero solo yo sabía la verdad que se escondía detrás de cada sonrisa que mostraba en público. Nuestra historia comenzó como un cuento de hadas. Nos conocimos en la universidad, él estudiaba administración y yo psicología. Al principio era encantador, me hacía sentir especial, única, amada, pero con el tiempo, esa dulzura se convirtió en control. Primero fueron los comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, luego las críticas constantes y después los gritos. Después vinieron los empujones, las disculpas en las flores, las promesas de cambio. Y yo, como muchas mujeres, quería creer, quería pensar que el hombre del que me enamoré aún estaba allí, escondido detrás del monstruo que aparecía cuando nadie más miraba. Durante años oculté los moretones con maquillaje y sonrisas. Mis padres vivían lejos y yo nunca quise preocuparlos. Mis amigas dejaron de llamarme porque siempre tenía una excusa para no verlas. Maile Julián no lo pedía directamente, pero todo en él lo exigía. Y luego vinieron los niños. Primero Martín, luego Valentina. Me prometí que ellos nunca verían lo peor de su padre, que los protegería con todo mi ser. Pero el día que me tiró al suelo frente a ellos, entendí que ya era demasiado tarde. Martín tenía 9 años y Valentina apenas 6. Sus ojos estaban llenos de terror y, en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Esa misma noche, mientras él dormía como si nada, yo me levanté, fui al baño y saqué la cámara vieja que usábamos para grabar los cumpleaños. La escondí detrás de unos libros en la sala. Desde ese momento, cada vez que podía, la encendía y la dejaba grabando. A veces no pasaba nada ni, a veces sí. También empecé a guardar mensajes, audios, fotos. Abrí una cuenta de correo solo para eso. Guardé todo en la nube, con una contraseña que solo yo conocía. Cada golpe, cada insulto, cada mentira. Y cuando sentí que tenía suficiente, busqué ayuda. Primero fui a una abogada que me recomendaron en un foro de mujeres. La mostré todo. Su rostro cambió al ver los videos. Esto es más que suficiente, me dijo, pero tenemos que actuar con cuidado. En casa, yo seguía actuando como si nada. Cocinaba, sonreía, hablaba con los niños. Julián no sospechaba nada, pero por dentro yo ya no era la misma. Había dejado de tener miedo. Ahora tenía un plan. Después de decidir reunir pruebas, mi vida cambió de manera silenciosa pero profunda. Durante semanas, cada día parecía una batalla interna entre el miedo y la determinación. Julián seguía con su rutina, con su máscara impecable, mientras yo actuaba con una calma que no sentía. Sabía que debía mantener la fachada para proteger a los niños y para no levantar sospechas, pero por dentro mi mente no dejaba de planear. Cada mañana me levantaba temprano, antes que él y los niños, para revisar las grabaciones del día anterior. No siempre encontraba lo que esperaba, pero cuando lo hacía, sentía un nudo en la garganta y el impulso de actuar. Sin embargo, la voz de la abogada resonaba en mi cabeza. Tenemos que actuar con cuidado. Cualquier error puede poner en riesgo todo. Recuerdo un día en particular, estaba sola en casa. Martín y Valentina estaban en el colegio, y Julián había salido temprano al trabajo. Encendí la cámara oculta y me senté en la sala, fingiendo leer un libro. Pasaron los minutos y nada ocurrió, hasta que escuché pasos en la cocina. Julián había regresado antes de lo esperado. Sin previo aviso, comenzó a gritarme por una tontería, un vaso mal colocado, una comida que no le gustaba. La tensión aumentaba, y de repente levantó la mano. La cámara captó cada instante, el temblor de mis manos, el miedo en mi rostro, pero también
la firmeza que intentaba mostrar al terminar. Él se fue, y yo me desplomé en el suelo. Pero esa vez no para llorar, sino para calmarme. Esto tiene que acabar, me dije. Por mí, por los niños. Además de la cámara, seguía acumulando mensajes, audios y fotos. Cada archivo era un recordatorio de lo que había vivido y una prueba más contra él. Para mí, no era solo una colección de evidencia, era mi escudo. Sabía que esos documentos podían ser la única forma de romper el ciclo de abuso. Pero guardar todo eso era un riesgo. Tenía que ser cuidadosa, usaba un correo electrónico con contraseña segura y cambiaba las contraseñas constantemente. Aprendí rápido a usar la tecnología a mi favor. A veces, Julián revisaba mi teléfono, así que borraba los archivos más recientes o los escondía en carpetas con nombres inocentes. Lo más difícil era la soledad. Mis amigas, que una vez fueron mi red de apoyo, se habían alejado. Temía que si alguien sospechaba lo que estaba pasando, Julián me haría daño más rápido. Así que me aislé, creando una vida paralela donde parecía feliz, donde nadie podía imaginar el infierno que vivía en silencio una noche. Después de acostar a los niños, recibí un mensaje anónimo en cuidado. Él no es lo que parece. No sabía quién lo había enviado, pero esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Sentí que no estaba sola, que alguien más conocía mi verdad. En la consulta con la abogada, trazamos un plan estratégico. Ella me explicó que para ganar en la corte debía tener pruebas contundentes, pero también testigos que pudieran declarar a favor mío. Comenzamos a buscar organizaciones que ayudaran a mujeres en situación de violencia doméstica. Me inscribí en grupos de apoyo donde otras mujeres compartían sus historias, sus miedos, pero también su valentía poco a poco. Fui reconstruyendo mi autoestima. Cada día que pasaba sin que Julián me golpeara, sentía que recuperaba un poco de mí misma. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final en un día. Mientras Martín hacía la tarea, me preguntó a mamá, ¿por qué papá está siempre enojado? No supe qué responderle. Lo abracé fuerte y le prometí que todo estaría bien. Esa promesa era para ellos, pero también para mí. El miedo seguía presente, pero ya no dominaba mi vida. Había pasado de ser una víctima silenciosa a una mujer que luchaba por justicia y dignidad. La cámara, los mensajes, la ayuda legal y el apoyo de esas mujeres valientes eran mis armas. Y aunque Julián no sospechaba nada, yo sabía que la tormenta estaba por llegar, estaba lista para enfrentarla, para exponer la verdad, para que nadie más sufriera en silencio como yo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas en movimientos calculados. Julián seguía con su rutina, ajeno a que yo ya no era la mujer asustada y sumisa que había sido por años. Dentro de mí, cada día crecía una fuerza que antes creía perdida. Esa fuerza era alimentada por las pruebas que había acumulado, pero también por la determinación de proteger a mis hijos y recuperar nuestra dignidad. No fue fácil. Cada vez que encendía la cámara oculta, el nudo en el estómago volvía, recordándome el peligro que corría. Sabía que si Julián descubría mis planes, las consecuencias serían terribles. Sin embargo, la idea de seguir callada y sufriendo en silencio era aún peor. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban en el parque cercano, Julián volvió a casa con una botella de licor en la mano. Estaba visiblemente alterado, fruto de una discusión que había tenido con un colega. Sin mediar palabra, comenzó a gritarme, acusándome de cosas que no había hecho y que no tenían sentido. Intenté mantener la calma, recordando las palabras de mi abogada: no respondas con violencia. Actúa con inteligencia. Mientras él me insultaba, activé la cámara que había dejado escondida en el salón, apuntando hacia donde estaba yo. Julián no se dio cuenta. Fue la prueba perfecta, un reflejo de la realidad que durante años había ocultado tras puertas cerradas. Después de ese episodio, algo cambió en mí. Ya no había dudas ni vacilaciones. Decidí que era hora de actuar legalmente, pero antes debía asegurarme de que todo estuviera en orden. Reuní las grabaciones, los mensajes,
las fotos y los documentos que demostraban no solo la violencia física, sino también el control psicológico que Julián ejercía sobre mí y los niños. La abogada me recomendó iniciar un proceso de denuncia por violencia doméstica y solicitar una orden de protección. Sabía que esto significaba enfrentarme a un sistema que muchas veces no favorece a las víctimas, pero estaba preparada para luchar hasta el final. En paralelo, comencé a hablar con mis amigas más cercanas, aquellas que me habían apoyado en silencio, y poco a poco recuperé el contacto con mis padres. Necesitaba una red de apoyo fuerte, porque sabía que la batalla sería dura. El día que entregué toda la evidencia en la corte fue uno de los más tensos de mi vida. Sentada en la sala de audiencias, veía a Julián actuar como si nada estuviera pasando, sonriendo con esa falsa seguridad que tanto daño me había causado. Pero yo ya no era la misma. Había encontrado mi voz y mi valor. Durante el juicio, cada video, cada mensaje era presentado con detalle. Los abogados de Julián intentaban desacreditarme, diciendo que todo era una manipulación o que yo exageraba. Pero la verdad estaba ahí, irrefutable. A los niños fueron protegidos durante todo el proceso, a pesar del miedo y la confusión que sentían. Entendían que mamá estaba luchando por ellos y por una vida mejor. Finalmente, después de meses de espera y angustia, el juez dictó sentencia a Julián. Sería condenado por violencia doméstica y tendría que cumplir con una orden estricta de alejamiento. Además, se establecieron medidas para proteger a los niños y garantizar su bienestar al salir del juzgado. Sentí una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por reconstruir, pero ese día marcó el inicio de una nueva etapa para mí y para mis hijos mirando atrás. Comprendo que no fue solo la acumulación de pruebas lo que me dio fuerza, sino la decisión de no rendirme, de enfrentar el miedo y buscar justicia. Hoy quiero compartir mi historia para que ninguna mujer se sienta sola ni atrapada, porque merecemos ser escuchadas y protegidas. La mañana del juicio se acercaba y yo ya no dormía, no por miedo, sino por ansiedad. Cada noche repasaba los archivos, los videos, los mensajes, todo debía estar perfectamente organizado. Mi abogada me había advertido que aunque el material era contundente, los jueces no siempre fallaban como esperábamos. No podemos dejar cabos sueltos, decía. Y yo no pensaba hacerlo. Julián seguía viviendo en casa, pero yo había aprendido a moverme como una sombra. Le hablaba lo justo y fingía distracciones. Me había vuelto experta en disimular, en ocultar mi verdadera intención. Lo veía marcharse a trabajar como si fuera cualquier otro día, sin imaginar que cada paso lo acercaba a su ruina. Un jueves, mientras él estaba fuera, recibí una llamada que lo cambiaría todo. «Camila, hay algo más que tenemos que hacer», me dijo Lucía, mi abogada. «Conseguimos una audiencia anticipada. Será en 3 semanas. Necesitamos una declaración directa tuya y de los niños. Sí sé que no es fácil, pero lo que ellos vieron puede marcar la diferencia». Sentí un nudo en el estómago. Martín y Valentina, tan pequeños, tan inocentes. Era justo involucrarlos, pero al mismo tiempo era justo seguir callando. Aquella noche los senté a ambos en el sofá. Les hablé con calma, sin mentiras, pero sin detalles crueles. Les dije que había personas que querían ayudarnos y que necesitaban escuchar lo que ellos habían visto. Valentina me abrazó sin decir una palabra. Martín, en cambio, me miró fijamente y dijo: «¿Eso significa que ya no nos va a gritar más?» «Eso significa», les respondí, con la voz quebrada, «que nadie va a volver a hacernos daño». El proceso judicial se puso en marcha más rápido de lo que pensaba. Lucía me explicó que los antecedentes, sumados a la evidencia audiovisual, permitían solicitar una medida cautelar urgente: que Julián saliera de casa antes del juicio definitivo. Era arriesgado. Si el juez lo rechazaba, Julián sabría lo que estaba ocurriendo y mi plan perdería efecto sorpresa. Mas acepté. Y una semana después, el día exacto que se cumplía un mes
Desde aquella noche en la que comencé a grabar, llegó la resolución. El juez aprobaba la orden de alejamiento provisional. Respiré hondo. En todo se estaba moviendo. Más rápido, a más real. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Julián llegó más temprano de lo habitual aquella tarde. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Los niños hacían la tarea en sus cuartos. Él entró sin saludar, sin besarme la mejilla, sin su sonrisa ensayada. Me miró con una expresión diferente. ¿Qué está pasando, Camila? Sentí que la sangre se me helaba. ¿A qué te refieres? No juegues conmigo. Algo cambió, algo sé, y no me estás diciendo la verdad. Intenté mantenerme firme. No ha cambiado nada. En solo estamos cansados todos. Él se acercó con esa intensidad silenciosa que conocía tan bien. Me estás engañando. ¿Tienes a otro? No pude evitar reír por dentro. Qué ironía, no, Julián. No tengo a nadie. Entonces, ¿por qué no me miras igual? ¿Por qué no me temes? Ahí supe que lo había perdido por completo. Su poder and su dominio. Y eso lo estaba volviendo loco. Esa misma noche, cuando dormía menos, o fingía dormir, busqué a Lucía y le conté lo sucedido. Me recomendó reforzar las precauciones. Cambié las contraseñas, hice copias físicas de los archivos, le envié todo a una amiga de confianza que vivía en otra ciudad. El plan seguía aunque ahora él olía el peligro. Al día siguiente, no volvió del trabajo a la hora habitual. Me llamó entrada la noche, diciendo que estaba en una reunión, pero su voz sonaba distinta. Y en mi interior algo me gritaba, está planeando algo una madrugada. Mientras revisaba los correos del caso, encontré un mensaje extraño en la bandeja de entrada del email secreto que usaba para guardar las pruebas. No lo había enviado yo. No tenía remitente claro, solo decía, tú crees que eres lista, pero yo sé lo que estás haciendo. Me quedé paralizada. Era Julián. ¿Había descubierto algo? Consulté con Lucía de inmediato. Me pidió que no entrara más desde mi casa, que dejara de usar esa cuenta por completo. Puede que haya instalado algo en tu computadora, dijo en la paranoia. Se apoderó de mí. Revisé cada rincón de la casa, cada enchufe, cada cable. Empecé a dejar el celular en otra habitación, a escribir mis pensamientos a mano. A mano estábamos en guerra silenciosa y yo no podía dar un paso en falso. Aquel domingo llegó lo inevitable. 2 policías tocaron la puerta. Julián estaba en casa. ¿Julián Herrera? Sí. ¿Qué ocurre? Tenemos una orden judicial. Debe acompañarnos. Él me miró y entendió todo. Sus ojos se llenaron de rabia, pero no dijo nada. Ni una palabra, solo me miró, como si fuera un desconocido. Valentina se escondió tras mis piernas. Martín bajó corriendo al oír el ruido. Yo los abracé y cerré la puerta. El monstruo se había ido. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente, silenciosa, liviana. A los niños comenzaron a dormir tranquilos. Yo retomé la terapia. Lloré mucho, no de tristeza, sino de alivio, pero la batalla no había terminado. Faltaba el juicio principal. Julián tenía abogado y no se quedaría de brazos cruzados. Van a intentar desprestigiarte, me dijo Lucía. Dirán que exageras, que manipulas, tal vez incluso usen a los niños en tu contra. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos, mostramos quién eres, una mujer valiente, una madre que actuó para proteger. Y así comenzó la preparación para el juicio más importante de mi vida. Las semanas siguientes las dediqué a preparar mi testimonio. Lo ensayaba frente al espejo. Grababa mi voz, corregía cada frase, no porque tuviera nada que ocultar, sino porque sabía que debía sonar firme, clara, sin fisuras. Una tarde, Lucía me sorprendió con una propuesta. Queremos llevar a una psicóloga forense para que hable del impacto que sufriste. Puede ayudarte a reforzar tu testimonio y hablará con mis hijos solo si tú lo apruebas y con cuidado. Acepté. Por
por ellos. La psicóloga se entrevistó con Martín y Valentina, también conmigo, confirmó lo que yo ya sabía, aunque las secuelas estaban allí. Pero también la resiliencia. El juicio fue fijado para el 14 de marzo, una fecha que jamás olvidaré. Y mientras el mundo giraba, yo solo pensaba en ese día, en cómo todo cambiaría, en que, por fin, se haría justicia. Pero ahora todo estaba listo, y mientras se acercaba el día del juicio, solo una frase resonaba dentro de mí. Nadie me creía, hasta que llevé las pruebas al tribunal. Volvimos a casa caminando despacio. Era una tarde templada, con el cielo despejado. Pero dentro de mí aún llovía. No eran lágrimas de tristeza. Era una tormenta de emociones nuevas, libertad, vértigo y una paz que apenas recordaba. Valentina no soltaba mi mano. Martín caminaba en silencio, observando los árboles, como si los viera por primera vez, y tal vez así era. Tal vez todos volvíamos a mirar el mundo con nuevos ojos. Esa noche no hubo gritos, no hubo miedo, solo un silencio sereno. El tipo de silencio que siempre soñé tener. Nos sentamos en el suelo de la sala, con una manta y chocolate caliente. Hablamos de cosas simples, de dinosaurios, de dibujos animados, de lo que querían hacer el fin de semana. Y por primera vez, reímos sin culpa. Pasaron semanas, volví al trabajo poco a poco. Empecé a caminar por el parque, a mirar a la gente sin pensar que alguien podía seguirme. Volví a escuchar música, a cocinar lo que me gustaba. A recordar quién era Lucía, me llamó para darme una última actualización del caso. Ya no había nada que temer. Julián cumpliría con las medidas o enfrentaría consecuencias más graves. Yo ya no era una mujer desprotegida. Era una madre escuchada y eso no tenía precio. Un domingo por la mañana encontré a Martín dibujando en su cuarto. ¿Qué haces, amor?, le pregunté. Una casa, pero esta es diferente. ¿Por qué? Porque en esta nadie grita. Me arrodillé a su lado y lo abracé. Y entendí que la verdadera victoria no había sido en el juzgado. Había sido ahí, en ese dibujo, en esa paz, que poco a poco volvía a ser nuestra. Ahora sé que no soy la misma mujer que una vez temió hablar. Ahora sé que el silencio puede salvarnos, si lo usamos para escuchar, para planear, para sanar, pero también sé que hay momentos donde romper el silencio es el primer paso para volver a vivir, y yo elegí vivir, elegí ser libre, elegí empezar de nuevo, y esta vez nadie va a callarme.